Estás en Metrópolis Querétaro. 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 Hola, muy buenas tardes, mis queridos altamontes. Bienvenidos aquí a un camino hacia la conciencia para dar bienestar a tu vida, a tus empresas, negocios, emprendimientos. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y me da mucho gusto saludarte este 11 de mayo aquí desde Metrópolis Querétaro. Y antes de empezar, pues un abrazo muy grande a todas las mamás que escuchan este programa. Espero que hayan tenido pues un día muy feliz, muy bonito, pero en realidad hay que celebrar a mamá todo el tiempo, igual que a papá, ¿verdad? Y bueno, pues ya para iniciar esta conversación, primero déjenme recordarles que en la empresa Action Metropolitano, en alianza con Progresa, que precisamente nuestra invitada Isabel García es la líder de esta empresa, estamos ofreciendo el servicio de regulación sanitaria para todos ustedes, sus industrias, almacenes, restaurantes, consultorios, fábricas que ocupan cumplir con la normatividad de COFEPRIS. Y también te recuerdo que para apoyarte en tener tu organización fuerte, consciente, emocionalmente lista para manejar los desafíos de cada día, te puedo apoyar a través del diplomado de neuroliderazgo consciente que le puedo dar a los tomadores de decisiones de tu empresa, de tu industria, de tu fábrica, una vez a la semana, puede ser presencial o virtual, durante 9 meses. Es el primer diplomado de neuroliderazgo en México, más de 8 años apoyando a las organizaciones mexicanas a tomar mejores decisiones. Así que mándame un mensajito y con todo gusto te apoyamos. Y ahora sí, vamos a empezar nuestra conversación. Empiezo saludándote, mi querida Isa. Gracias por tu tiempo, por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, Ara, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y nada más tomándome un segundo adicional, quiero recomendar ampliamente tu diplomado. Yo soy fiel ejemplo de cómo funciona, de cómo te transforma la vida, cómo transformas en diferentes aspectos. Fui de las primeras generaciones y feliz y agradecida siempre por haber tomado este diplomado contigo. Gracias, Isa, qué linda. La verdad, ciertamente tú eres una de las personas graduadas de las 26 generaciones que ya se graduaron del diplomado. Gracias por la confianza y por la recomendación. Y pues ciertamente es un proyecto que amo con todo mi corazón y que tú eres parte de eso, de verdad. Y bueno, pues entremos en materia, mi querida Isa, porque tenemos en México muchas empresas relacionadas alrededor del manejo de alimentos, ¿no? Desde las productoras agrícolas, ¿no? Que manejan la tierra y desde ahí surge pues los alimentos, todo esto que llega a nuestra mesa, ya sea fresco, procesado o que se ocupa para otras industrias como la ganadera, etcétera. Y desde ahí, bueno, pues tenemos toda una serie de eslabones que van teniendo que cumplir con cierta regulación. ¿No? Y tú eres especialista en temas de regulación sanitaria. La primera pregunta que te quiero hacer para
toda nuestra audiencia es, ¿qué es esto de la regulación sanitaria? ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos, pues, tenerla en cuenta, sobre todo si nuestro negocio está alrededor de los alimentos? Claro, gracias Sara, gracias por la pregunta. Y sí, me parece ideal el poder compartir de un inicio a qué nos referimos, porque si bien es cierto que esto nos impacta a todos como consumidores, también es cierto que en gran parte mucha de la información a veces no está o tan disponible o tan entendida. Y esto pues genera una serie de conflictos en cuanto a la aplicación o al entendimiento mismo de los conceptos. Y para iniciar, nada más te platico o les platico que justo la regulación sanitaria de manera general son conjuntos de leyes, normas, lineamientos que establece un gobierno para proteger la salud de la población. La finalidad de todo esto es garantizar que los productos, los servicios, los procesos, los establecimientos y las actividades relacionadas con la salud y con los alimentos puedan ser seguros, eficaces, higiénicos y principalmente que no generen un riesgo sanitario en el consumidor. Porque un alimento mal manejado puede enfermar personas, pero también destruir negocios, ¿no? Y justamente eso es lo que COFEPRIS y toda esta regulación, pues lo que quiere es evitar. En realidad su objetivo no es poner sellos ni nada de esto, sino más bien que cumplamos todos para que todos los consumidores podamos estar seguros cuando llegamos a consumir este tipo de productos, estos alimentos. ¿Es correcto? Así es, Sara, así. Y bien lo dijiste, aquí podemos estar en cualquiera de los dos lados, como fabricante, como distribuidor, como un establecimiento que procesa, que prepara, que almacena, que comercializa alimentos, o del otro lado, como consumidores. Y en ambos casos tenemos la responsabilidad de saber qué es la regulación, cómo es que debiéramos tener en cuenta aquellos aspectos fundamentales para garantizar la seguridad de los alimentos, porque no nada más va a nuestro estómago como individuo, ¿no? Nosotros como madres de familia, pues también llevamos todos estos alimentos a cada integrante de la familia y es súper importante garantizar que pues nuestra salud esté resguardada. Y esto pues me hace mencionarle a nuestra audiencia que cuando hablamos de la regulación, pues abarca la producción, el almacenamiento, el transporte, el etiquetado, la higiene y la comercialización de estos productos que el día de hoy estamos enfocándonos al tema de alimentos, pero en realidad es mucho más amplia, ¿no? Y entonces, si tú, por ejemplo, fabricas en tu casa una granola que te queda deliciosísima y la pones en un envase, una bolsa tal vez, o en una caja, en un frasco y se la vendes a tu comunidad, pues eso está regulado porque debe traer su etiquetado, debe tener su código de barras y todo tú como productor para asegurarte que quien va a consumir estos productos, y estoy dando el ejemplo de una granola, pero puede ser cualquier otro producto, no va a generarle un problema de salud principalmente a quien consuma esos productos. Y así como doy el ejemplo de granola, podemos estar hablando de ya volúmenes inmensos de industria alimentaria realmente muy sofisticada, tecnificada, o hasta hacer un pastel en casa que pones al servicio o a la disposición de tu comunidad, pues todo eso debe estar regulado, ¿verdad? Así es, sí, Ara. Y voy a ampliar un poquito más la información que nos compartes, porque la instancia que nos regula es la COFEPRIS. Esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la entidad o la instancia facultada para poder hacer la revisión de cada uno de estos establecimientos.
y no es a través de estas leyes, de estas normas que te comentaba o que les comentaba en el inicio, que se ejerce esta facultad. Para fines de alimentos, la norma que aplica es la 251. Esta norma, dentro de su objetivo principal, es establecer las buenas prácticas de higiene para prevenir contaminación física, química y microbiológica en los alimentos. Cabe mencionar que, bien lo dijiste, tiene un alcance enorme porque esta norma aplica para alimentos frescos, para alimentos procesados, para bebidas, para materias primas y para todas las actividades relacionadas con el manejo sanitario. Es decir, procesar, preparar, almacenar, distribuir, comercializar alimentos, bebidas y hasta suplementos alimenticios en México. Wow, es sumamente amplia la NOM 251 y bien nos dices que abarca tanto como la higiene personal, el manejo de las materias primas, ¿no? ¿Cuántas veces puede ocurrir de que tu proceso de producción es correcto, pero alguna de las materias primas está contaminada o tuvo condiciones no adecuadas de almacenamiento y eso afecta pues el producto que sale de tu producción? También tiene que ver con control de plagas, limpieza y desinfección y toda la documentación que debe de cumplir. ¿Nos puedes platicar un poco sobre este tema de la documentación que debe cumplir una empresa para esta NOM 251? Claro que sí, Ara. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse como partícipe de cualquiera de estas actividades es si el alimento y en la actividad donde yo estoy participando, es decir, si este alimento se fabrica en condiciones higiénicas que reduzcan riesgos para el consumidor. Si tu respuesta de inicio, la respuesta documental y operativa, ambas son sí, el establecimiento tiene una base sanitaria robusta. Sin embargo, si por ahí hay algún tema de duda de exactamente qué me aplica, bueno, pues justo para eso estamos las empresas especializadas en este ramo. Y es que dentro de las partes más importantes a revisar, primero, pues son instalaciones, las áreas físicas. Estas deben de diseñarse de manera tal que eviten algún tipo de contaminación. ¿De qué va? Aspectos claves que se tienen que tomar en cuenta: que pisos, paredes, techos sean lisos, sean lavables, sean resistentes, no tengan grietas, que haya una iluminación correcta, una ventilación adecuada, un control de humedad, que las áreas estén diseñadas de forma tal que se evite la contaminación cruzada. Eso es de manera general y a grandes rasgos lo que se debía de tomar en cuenta para la parte de las instalaciones. Y para cada uno de esos procesos o de esas revisiones se genera justo la parte documental, procedimientos, bitácoras, registros que deben garantizar que cada uno de estos puntos, bueno, sea o esté acorde a lo que nos está pidiendo la normativa. El control de agua, importantísimo, que el agua que se ocupe sea potable, que tengas un abasto suficiente. La norma solicita, por ejemplo, análisis microbiológicos y fisicoquímicos cuando aplique para el agua utilizada. Solicita mantenimientos de cisternas, de tinacos, registros de limpieza, de desinfección. Entonces, todos estos puntos a veces los pasan por alto el establecimiento y mira, en el mejor de los casos, y digo el mejor porque a veces solo queda en una multa, es la colocación de sellos y todas las implicaciones que tienen a veces en meses de no poder operar un establecimiento. Pero está del otro lado lo que les decía al inicio, la parte del consumidor. En ese sentido, pues bueno, se puede provocar un riesgo sanitario, enfermedades, alimentos contaminados y por supuesto que afectan la salud del consumidor. De aquí o de ahí, lo importante también y uno de los puntos más
vigilados por COFEPRIS es el tema de la higiene personal. Que haya procedimientos, que haya capacitaciones para correcto lavado de manos, el utilizar uniformes limpios, cabello corto, uñas cortas, la prohibición de joyería, por ejemplo, y evitar ciertas actividades como fumar, no comer dentro de los establecimientos. Hay un sinfín de actividades que regula control de materias primas, el almacenaje. El tema del almacén también es uno de los puntos que la norma exige, porque no es un tema de ver si lo quiero cumplir, ¿sabes? Es un tema en el que sí o sí el establecimiento, cualquiera que sea, que tenga que ver con alimentos frescos o procesados, está obligado a cumplir. La prevención de una contaminación cruzada, separar crudos, es decir, alimentos crudos de alimentos cocidos, un flujo adecuado de personal, sanitización de superficies, un sinfín de actividades que hay que tomarse en cuenta. Por supuesto, la limpieza y la desinfección de las áreas, la capacitación del personal. Y bueno, nos podríamos pasar aquí horas, de verdad, desmenuzando una norma, porque cada uno de los giros y de las actividades tienen un punto o varios que les aplican y hay que adecuar estos puntos justo para el correcto uso y aplicación de las normas. Y justamente, mi querida Isa, esa es la razón por la cual pues, estamos compartiendo este tema con toda nuestra audiencia para generar pues esa información que les ayude a tomar mejores decisiones y que por supuesto nosotros como Progresa AM estamos listos en apoyar, en asesorar, en ayudarles incluso a hacerles su documentación, en que tengan este cumplimiento de todos estos aspectos que tú nos mencionas, que son muy amplios y que a veces, pues tú como eres dueño, dueña de empresa, sabes perfectamente cuál es el proceso para hacer ese alimento, ese producto alimenticio, pero no sabes exactamente cuáles son todas las observaciones que COFEPRIS va a hacer y desde qué ángulo lo está haciendo para determinar si cumples o no con toda esta normatividad, especialmente de la que estamos hablando, es la de 251. Entonces nosotros con nuestra experiencia, pues ya te podemos decir que observaciones mucho más específicas se deben de tomar en cuenta para cumplir. Y la siguiente pregunta, Isa, es si esto aplica solo a esas grandísimas multinacionales, esas grandes empresas. En México, pues hay muchísimos productores de queso, de crema, de leche, de cualquier otro tipo de alimento y a veces los relacionamos porque son marcas como ya más conocidas en sus zonas, en sus regiones, o también abarca empresas o establecimientos más pequeños. ¿Dónde debemos de ver el cumplimiento de esta norma? Claro, Ara. Mira, realmente la norma es muy clara, aplica para cualquier establecimiento. Todos aquellos que tengan que ver con alguna actividad, como las que mencionamos, y que dentro de esa actividad, por supuesto, genere o se pueda generar un riesgo al consumidor, a la población, le aplica la norma. Aquí pasa algo interesante porque la norma es tan general y tan amplia que le puede aplicar a un establecimiento pequeño, a un restaurante pequeñito, hasta, como bien lo dijiste, las grandes empresas, las grandes marcas que generan pues ya productos conocidos en el mercado y de consumo general. Entonces, es importante saber esto porque dentro de nuestro andar en la empresa también nos hemos topado, sí, con empresas que están muy encaminadas, muy enfocadas en el cumplimiento normativo, con empresas que buscan y que requieren alinearse, porque, ¿sabes? Esto te permite acceder a otros mercados, te permite acceder a ofrecer otros precios, a estar fuera de esa competencia que es
el 90% de las empresas que se pelean por costos, mientras que hay un espacio, la verdad es que con una gran oportunidad para aquellas empresas que efectivamente visualizan este cumplimiento no como un gasto, sino como una forma de invertir hacia su crecimiento y, por supuesto, hacia la calidad de sus productos y servicios. Entonces, le aplica a todas aquellas empresas que generen algún alimento o que estén dentro de la cadena y su participación tenga que ver con garantizar la inocuidad y seguridad del alimento. Bien lo dices, esto también aplica a aquellos que son proveedores de materias primas de otras industrias que son grandes productos, que hacen grandes producciones, ¿no? Entonces, aquí, si tú eres proveedor de alguna materia prima para esta industria, también necesitas cumplir. Y también estamos abarcando, por ejemplo, productores artesanales que ya quieren ir más allá de vender en bazares o en una muy pequeña establecimiento que aún ahí deberían de cumplir, ¿no? Pero ya cuando quieres ir a grandes o mercados más grandes, locales o regionales, necesariamente necesitas cumplir porque ya vas a ser visible, te van a estar observando y por supuesto el acercamiento hacia ti y de hacerte una revisión es mucho más probable. También estamos hablando de aquellos que a lo mejor solo empacan, son empacadores de productos alimenticios, no necesariamente procesadores, pues también necesitan cumplir. Y aquí también voy a mencionar a aquellas empresas que lo que quieren es traer algún producto alimenticio, suplemento alimenticio, de otro país y hacer su venta en México, sí o sí ocupan cumplir. Tú puedes traerte un producto del país que quieras pensar, ¿no? Algún país asiático, europeo o del continente americano. Si no cumple, no lo vas a poder sacar de tus bodegas para hacer la distribución en la zona en donde lo quieres distribuir, ¿verdad? Cuéntanos más sobre el tema. Así es, Ara. Hay algo que, por ejemplo, para la parte de importaciones y exportaciones, abarca justo el cumplimiento normativo, que son las restricciones no arancelarias. Y esto tiene que ver con todas aquellas autorizaciones de diversas instancias que se deberán cumplir previo a la importación y a la comercialización del producto. ¿Qué es esto? A través de esta solicitud de autorizaciones a la COFEPRIS, por ejemplo, garantiza, obviamente una vez que lo otorgan, garantiza que esa materia prima, que ese alimento, que ese insumo es de un grado alimenticio, que cumple con las normas establecidas o con los lineamientos establecidos y que puede ser introducido a territorio mexicano y, por supuesto, posterior a su comercialización. Algo importante también que nos falta mencionar es el tema del etiquetado. La información que se declare en etiquetas debe ser verídica, debe ser real y debe ser acorde también a los lineamientos. No podemos o no se puede elaborar un alimento porque la receta nos queda súper rica y sin tomar en cuenta el tema de calorías, el tema de grasas, el tema, por ejemplo, de aquellos elementos como el sodio que tienen unos puntos normativos que están controlados. Entonces es importante conocer todo aquello que nos impacte en cada uno de o en cada una de estas partes del proceso ARA. Es importante porque, como bien les decía, no nada más va a impactar en que pidan que se recoja todo el producto que ya está en el mercado, sino también en una mala imagen. Obviamente, el tema de publicidad, pues es súper importante. Todo aquello que le vas a compartir al cliente, al consumidor, y qué mejor que
en temas de publicidad, que en temas de autorizaciones, desde la misma fabricación, desde la importación, del almacenaje, puedas cumplir y que tengas toda la libertad de emitir o publicitar tus servicios, tus productos y que no tengas ningún problema con la autoridad. Importantísimo lo que mencionas de la publicidad, porque ese es un aspecto que pocas personas consideran importante en el cumplimiento. Y ahora con las redes sociales, que es muy fácil abrir una cuenta y que tú mismo generes pues las imágenes, que generes los videos, que los subas a las redes, pues muchas veces no reparas en que necesitas cumplir con ciertas características. A veces hasta mencionar una palabra ya puede significar esa observación, ¿verdad? Es correcto, sí, y algo adicional, muchas personas no saben, pero sí hay un área dedicada a la revisión de publicidad en redes sociales, en páginas web, de las diferentes formas y medios que se hace llegar información al consumidor. Todo aquello también es verificado, auditado y, por supuesto, regulado por, en este caso, por la COFEPRIS. Wow, es importantísimo. Así que si tú estás escuchando esta conversación con Isabel García, especialista en regulación sanitaria de Progresa, por favor, mándanos tus dudas, tus preguntas. Si tienes alguna pregunta en particular que quieras que Isa responda, por favor, mándala aquí en la sección de comentarios y con todo gusto la leemos y la revisamos pues para poder apoyarte con a nuestras respuestas. Siguiendo con el tema, mi querida Isa, pues estamos hablando entonces, pensando en que alguien de nuestra audiencia esté preparándose, por ejemplo, para abrir un restaurante acá en el centro de Querétaro, en alguna zona del Bajío o del país, porque nuestro alcance es nacional y desde donde nos encontramos podemos apoyar, pues todos esos establecimientos como un restaurante pues necesita cumplir también con su aviso de funcionamiento, ¿verdad? Ante COFEPRIS. Sí, sí, el aviso de funcionamiento es una de las autorizaciones o de los documentos importantes que deberán tramitarse previo a la apertura o si ya están operando, bueno, pues no dejar pasar esta información para dar de alta este aviso de funcionamiento que es muy importante. Pero adicional a esto, ahora, no nada más aquellos que quieran abrir un establecimiento, es muy común que aquellos que ya están operando, justo en esta operatividad en el día a día, a veces se van muchos detalles, actualizaciones de normas, acuerdos, reglamentos que debieran tomarse en cuenta porque, digo, como bien lo sabemos, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta regulación todavía yo la dirigiría más, sí, aquellos que están abriendo, pero aquellos que ya están operando es ahí donde se llegan a generar los vicios, donde se llega a generar pues a veces hasta las actitudes de no pasa nada, por esta vez lo voy a hacer así, y sí, la realidad es que sí pasa. La realidad Sí es que pasa y cuando te ponen un sello, te cierran, ¿cuánto te cuesta estar todo ese tiempo cerrado? exacto, exacto. Sí, dentro del tiempo que justo mantiene cerrado el establecimiento, los costos, las multas, todo lo que implica pago de nómina, por ejemplo, a tu personal, son gastos y cuestiones complicadas que se pueden prever con una buena revisión. Nosotros hacemos algo que le llamamos visitas, como si estuviéramos simulando una, una revisión y esto de verdad que de ojos externos les da un panorama mucho más amplio, mucho más claro al dueño del establecimiento, al gerente, a la parte que dirige, porque cada una de las áreas son revisadas bajo la normatividad y bajo los puntos que les aplican. De ahí emitimos un documento que es un dictamen
de cumplimiento y les dejamos ver cuáles son los focos rojos, cuáles son aquellos puntos en donde se debe prestar mayor atención, en donde pueden tener un riesgo alto, ya sea para generar la misma contaminación o el riesgo sanitario o dentro de aquello que pudiera hacerles falta, por ejemplo, en materia de documental, para que en su momento la autoridad los pudiera revisar y salieran de forma triunfante de una visita. Es muy importante lo que acabas de decir y justamente si tú estás interesada o interesado en que tengamos esta visita de simulación para darte todas esas observaciones de los errores que puedas estar cometiendo, de los detalles en la capacitación que falta a tus colaboradores u observaciones en temas de tus instalaciones, de tus etiquetas, etcétera, por favor, mándanos un mensaje al 55 91 20 80 57 para que entremos en contacto contigo. Te mandamos una liga para que nos des tus datos y podamos hacer una reunión y desde ahí empezar a apoyarte en tu proyecto de cumplimiento ante la norma 251 y COFEPRIS y estaremos todo el equipo de Progresa y AM listos para ayudarte al cumplimiento y que puedas dormir tranquilo y poder seguir creciendo tu negocio, todo lo que tú quieras. Para empezar a cerrar, mi querida Isa, ¿nos puedes decir algunas recomendaciones finales que nuestra audiencia necesita observar y desde ahí darse cuenta si está cumpliendo o no? Claro, les decía hace unos minutos que la primera pregunta que se deben de hacer es si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de forma tal que voy a, con prácticas higiénicas, que voy a reducir los riesgos para el consumidor. Si la parte documental y la parte operativa es un sí, entonces seguramente están apegados a este cumplimiento regulatorio robusto. Si hay alguna duda, si no saben qué lleva la etiqueta, si no saben cuáles son los procedimientos, si no saben cuáles son las capacitaciones con las que deben de cumplir o en general no conocen esta norma, bueno, pues es tiempo de que se den ese espacio para saber qué sí les aplica y cómo, les decía, más allá de un tema de estrés o gasto, esto es un tema de crecimiento, de inversión y de posicionamiento en el mercado. Así es, así que ante cualquier duda, mejor mándanos un mensaje y entramos en contacto contigo. Te repito nuestro número 55 91 20 80 57 para que el equipo de Progresa AM te apoye justamente en resolver estas dudas y estés con la certeza de que estás cumpliendo o empezar ese plan de acción de hacer todas las correcciones necesarias y poder cumplir. Pues mi querida Isa, el tiempo se nos agota, pero el tema es muy, muy amplio. La verdad es que estoy muy agradecida contigo, con tu tiempo y me consta tu experiencia y todo lo que has hecho por ayudar a las empresas mexicanas para que tengan el cumplimiento de todas estas regulaciones. Estamos en contacto contigo. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia? Pues realmente el mensaje es, piensa si aquello que haces está de forma correcta, es decir, si tú como consumidor lo consumirías con total tranquilidad. Si no es así, por ahí está faltando algo. Entonces, dentro de la responsabilidad, los valores, la ética, también como empresarios, nos toca voltear a ver qué nos corresponde y accionar sobre eso. Así es, mi querida Isa, muchísimas gracias y pues a toda nuestra audiencia decirles que no están solas, no están solos en este tema del cumplimiento ante COFEPRIS.
nosotros con nuestra experiencia les podemos apoyar, les podemos asesorar, los podemos acompañar y así pues ayudarte también en el crecimiento de tu negocio, de tu fábrica, de tu industria y que tengas esa solidez para seguir creciendo y desarrollándote y consolidándote. Nos vemos, Isa, en tu próxima intervención. Seguiremos hablando de estos temas y a ti te agradezco mucho que estés en contacto con nosotros en nuestro programa cada lunes a las 12 aquí en Un Camino hacia la Conciencia para dar bienestar a tu vida. Estamos en contacto. Por favor, comparte, ayúdanos a llegar a más personas y nos vemos el próximo lunes a las 12. Hasta pronto. Está